En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Le dicen los fariseos y los discípulos de Juan, la gente que hacía prácticas de penitencia: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras que nosotros sí ayunamos? Gracias a estas palabras, nosotros hoy podemos escuchar una hermosa reflexión sobre el significado del ayuno, pero también conocer que el tiempo de nuestro Señor, el ayuno era una práctica muy común dentro del pueblo de Israel. De hecho, ya escuchábamos en el miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? Se hablaba de aquellas 3 grandes prácticas penitenciales del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran? La limosna, la oración y el ayuno. Eran las 3 prácticas penitenciales. Prácticas penitenciales propias del pueblo de Israel. Y una pregunta que viene, alguien podría decir: ¿pero y a nosotros qué? Si eso era del pueblo judío y nosotros no somos judíos. La pregunta es: ¿y ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo ayunaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayunaba sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Eso no debe caber en la mente de un cristiano, el que Jesús no haya hecho estas prácticas también. De hecho, si se acuerdan, Jesús, antes de iniciar su ministerio público, ¿cuántos días ayunó? 40 días. Antes de llevar a cabo una obra, ¿se acuerdan? Haciendo referencia cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, ¿qué nos dice el Evangelio? Que Jesús se pasó toda la noche en oración y en la mañana bajó y eligió a los 12. ¿Qué significa? Que antes de tomar una decisión, emprender un proyecto, lo primero que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era? Orar. Ahora bien, la noche del Jueves Santo nos recuerdan los evangelios que cuando Judas se levantó, el Señor le dijo: anda, haz lo que tienes que hacer. Dice que todos los que estaban ahí pensaron que Jesús le estaba dando alguna orden de que fuera a dar alguna limosna a los pobres. Porque Judas, dice, aclara el Evangelio, porque Judas era el encargado del dinero. Entonces, ¿qué significa? Que esas 3 prácticas, ¿cuáles? La limosna, la oración y el ayuno eran prácticas muy propias de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto de sus discípulos también. Y hermanos, todo cristiano, ¿qué es? Un discípulo de Cristo. Un discípulo que significa que estamos aprendiendo de Él. Pero en este caso, este primer viernes de Cuaresma, se nos habla del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ustedes han oído hablar muchas cosas sobre ayuno, de gente que ayuna, gente que hace dietas, la dieta vegana, la dieta del puro jugo verde, la dieta del plátano, la dieta de pura carne, y hay un montón de dietas. Y en todas esas dietas, ¿qué hay? Hay una mortificación,
hay una abstinencia, hay un rechazar aquello. Ahora bien, pero ¿en qué se diferencia de todas esas dietas, esos ayunos, al ayuno cristiano? Nuestro ayuno cristiano, hermanos, no va encaminado a solamente privarnos de un alimento. No, el ayuno cristiano tiene que tener un significado mucho más profundo, que tiene que elevarnos hacia Dios. El Papa Francisco ha insistido mucho sobre que en el ayuno tenemos que darle un significado de la limosna. Porque ¿cuántos de nosotros ayunamos, pero nuestra refri la tenemos repleta de comida? ¿Cuántas personas ayunan, pero tienen comida de sobra? Pero hay personas que ayunan los 365 días del año. Y esas personas no tienen que comer. Entonces no solamente tenemos que hacer el ayuno como un acto egoísta de decir yo voy a dejar de comer y ensimismarme, ver hacia mí. No, el ayuno tiene que hacerme ver hacia afuera. Y así como yo hoy, que comí poquita comida en el desayuno, en el almuerzo, moderadamente, no me voy a tiborrar de comida en el almuerzo, ¿verdad? Y que en la cena ni siquiera ganas de comer tengo, no. El almuerzo tiene que también ser poca comida. Y la cena, de igual manera, poca comida. Entonces, esa hambre que yo puedo experimentar de no comer nada entre comidas, no comerme quizás una fruta, no beber bebidas azucaradas, no comerme una semita con un café a las 3 de la tarde, ¿verdad? Todo eso tiene que llevarme a reflexionar que esa hambre, esa necesidad que yo tengo ahorita, la pueden estar pasando miles de personas. Pensemos, hermanos, en los que están en los hospitales. Pensemos en los que están presos. Alguien podría, y lo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, de muchas personas con respecto a los que están presos en la cárcel aquí del Secot, ¿verdad?, que hasta sacan reportajes de las cámaras de castigo, ¿verdad?, cómo son los dormitorios de ellos, que solamente son unas planchas de lámina que pasan con la luz encendida día y noche y no saben si es de día o es de noche. Y hay personas que dicen, bueno está, que sufran, porque le quitaron la vida a tal persona, porque robaron aquí. Y nosotros nos creemos superiores a esas personas, nos creemos tan perfectos, y a cuánto les hemos matado su dignidad, les hemos matado su alegría, a cuántos matrimonios hemos destruido con nuestra lengua, cuántos matrimonios hemos destruido. Y nos creemos mejores que esas personas. Si hubiera una cárcel para los que les causan dolor a otra persona, para los que hacen llorar a otra persona, para los que le matan la esperanza, para los que le matan la alegría a alguien, hermanos, serían contaditas las personas que podrían decir, yo no tengo cargo de conciencia, perdón que se lo diga, pero creo que de los que estamos aquí, quiero ver, serían contaditas las personas que se salven, porque de una manera u otra hemos causado dolor, hemos causado tristeza, hemos matado la alegría de alguien, de una manera u otra, a nuestros padres, con nuestras aburrencias, con nuestras actitudes groseras. Y hablando del ayuno, ¿verdad? Esas personas, ¿cómo viven? ¿Cómo comen? Entonces, recuerden que una de las obras de misericordia, ¿cuál es?
visitar a los que están presos. De hecho, Jesús nos dijo en el Evangelio de bienaventurados los que tienen hambre, ¿verdad? Y en el Evangelio de San Mateo nos va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Estuve preso y me fueron a visitar. Entonces, el ayuno, hermanos, tiene que ayudarnos a ver la necesidad que hay en el otro. Es el significado propio del ayuno. El ayuno no solamente es privarme de algo yo, no, sino aprender a sentir en mi carne lo que es tener hambre para poder compadecerme de la otra persona. Porque solamente cuando uno ha experimentado el dolor en su propia carne, entonces va a ser capaz de compadecerse del otro. No nos olvidemos de eso. Y en segundo lugar, cuando dejamos de comer, cuando no comemos cosas dulces, cuando no comemos la cantidad de comida que estamos acostumbrados a comer, que es una de las cosas que experimentamos también, debilidad, ¿verdad? Fragilidad. Entonces, eso tiene que ayudarnos, como segundo lugar, a descubrir qué somos, quiénes somos. Pobres criaturas, pobres seres humanos, ¿verdad? Que si nos falta un poquito de agua, nos estamos muriendo. Si disminuimos nuestra comida, ahí andamos cruzando las patitas, ¿verdad? Si nos falta oxígeno, ahí andamos todos mareados. Esos somos nosotros. Y qué triste que sabiendo, conociendo nuestra fragilidad, nuestra nada, nuestra pequeñez, no seamos capaces de ser humildes, reconocer la necesidad que tenemos de Dios, pero la necesidad que tenemos también del hermano, del que está a nuestro lado. Hermanos, yo siempre he dicho todos los años que la Cuaresma es como un retiro largo, un retiro. Normalmente los hermanos de Renovación hacen un retiro de 3 días, ¿verdad? Y esos 3 días son 3 días de reflexión. Y el primer paso en un retiro es reconocer dónde estoy, qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que yo quiero tener, dónde quiero estar, pero en realidad dónde estoy tirado. En segundo lugar, reconocer la necesidad que tengo de Dios en mi vida. Y en tercer lugar, dejar que Dios transforme mi vida. La Cuaresma es así también. Hermanos, cada Cuaresma es una oportunidad para reflexionar, para acercarnos más al Señor. Y saben, si Jesucristo primero me llama a la conversión, hace suyos mis pecados, los hace suyos, los agarra para Él y sube a la cruz y destruye la deuda del pecado en la cruz, Viernes Santo y el domingo de resurrección. Por eso dice, si morimos con Cristo, dice el apóstol San Pablo, viviremos con Él para el domingo de resurrección, resucitar con Cristo y a partir de ahí iniciar una nueva vida. Eso es la Cuaresma. No nos olvidemos. La Cuaresma, el centro de la Cuaresma no son los jocotes en miel, los mangos en miel, las torrejas, el pescado calzado, las vacaciones, las alfombras. No, no. Esas son cosas, ¿verdad?, que se han ido atribuyendo, pero no significa
que sin esas cosas no hay cuaresma. No, el centro de la cuaresma es Cristo, que nos invita a caminar y a seguir nuestro proceso de conversión tomado de la mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.